María Fernanda es ingeniera, se considera una mujer determinada, arriesgada y muy apasionada. Siendo la CEO del grupo Entrelingo, con más de 35 empleados y 3 líneas de negocio, Mafe considera que la planificación es la clave fundamental del éxito como inmigrante. Yo soy Laura Godelo y esto es Salto al Vacío, la voz de los inmigrantes. Hoy estamos con una mujer muy especial para mí, es María Fernanda García. Muchas gracias por estar en nuestro podcast, Mafe. Laurita, gracias por invitarnos. Yo feliz de estar acá. María Fernanda es ingeniera, estudió en Colombia y está en Australia hace más de 7 años con su esposo y sus hijos. Así es. Te convertiste en mamá en Australia. Sí, así es. Mafe, cuéntanos un poquito qué es lo que haces en Australia, cuánto llevas aquí y cómo ha sido como ese proceso migratorio. Claro que sí. Bueno, hace 7 años llegamos a Australia, mi esposo y yo, en búsqueda de vivir permanentemente acá, ¿no? Te estaba contando que nuestro plan cuando llegamos era quedarnos a vivir, ¿sí? No era como vamos a explorar, ya estudiamos y miramos qué hacemos, no. La idea era realmente quedarnos a vivir. Entonces, en todos estos años me he convertido pues en madre, empresaria, venía siendo esposa, migrante, amiga, ¿no? Tengo un nuevo grupo de amigos, hago parte de nuevas comunidades, entonces muy rico, muy chévere, una experiencia muy buena. Muy sanadora porque es como en lo que nos vamos convirtiendo poco a poco a través de los años, ¿no, Mafe? Mafe es CEO de Entrelingo. Explícanos qué es Entrelingo, qué es Grupo Entrelingo. Claro que sí. Grupo Entrelingo es un grupo corporativo que ofrece soluciones migratorias integrales. Dentro de ellas ofrecemos consejo migratorio, acompañamiento 360 en el Skills Assessment o en la homologación pues, de la profesión, traducciones profesionales, desarrollo profesional. Nuestra misión es como ayudar a todos los migrantes a hacer sus sueños migratorios realidad aquí en Australia. ¿De dónde nace esa idea de emprender, Mafe? ¿Y por qué Entrelingo? ¿Por qué ese proceso migratorio para ayudar a los otros? Teniendo en cuenta que tú venías con una trayectoria de no cualquiera arma su proceso desde Colombia, ¿no? Porque es diferente armar un plan desde Colombia y venirse a Australia a, no, me voy a ir a explorar y a vivir la vida allá. Cuéntanos cómo es ese proceso del emprendimiento y por qué Grupo Entrelingo. Claro, de una. Pues mira que yo siempre he tenido esta vena emprendedora, o sea, siempre. Yo en Colombia tenía negocios, tuve negocios pequeños, unos más grandes que otros, unos más pequeños que otros. Y cuando llegamos a Australia, yo veía una oportunidad en cada esquina. Yo decía, wow, ¿y si aquí hiciéramos eso? Wow, ¿y si aquí hiciéramos los otros? Claro, cuando tú llegas a un nuevo lugar o tú eres nuevo en un lugar, tú llegas como una esponja, ahí ves todo el mundo con unos ojos completamente diferentes al que lo ve todos los días, las mismas calles, las mismas personas, ¿sí? Entonces, yo llegué como con esa curiosidad, ¿no? De nueva, y yo veía tantas cosas y tantas oportunidades de negocio. Entonces, nosotros desde Colombia teníamos como la determinación de venirnos a Australia, pues a vivir, ¿sí? A residir permanentemente, no como estudiemos y miramos qué pasa, no. Entonces, cuando llegamos y empezamos a explorar qué camino nos iba a llevar a esa meta, ¿no? De llegar a esa residencia permanente, nos dimos cuenta que era perfecto porque se juntaba la idea de montar un negocio y iba con mi vena emprendedora a pues llevar la residencia permanente, ¿no? A través del negocio. Entonces decidimos, ok, vamos a hacerlo, y era básicamente crear una empresa y a través de esa empresa obtener la residencia en ese entonces, en el 2018. Eso es un proceso capaz, uno de los más largos, ese proceso, pero qué lindo porque es un poder emprendedor en no esperar a que otra empresa nos sponsoree, ¿cierto? Que es lo que muchos hacemos. Y eso se queda en el tiempo, Mafe, porque es como esperar a la nada, como no hay nada seguro, a tú decir, bueno, pues yo voy a armar la empresa y yo voy a ser mi sponsor, que eso fue lo que hicieron ustedes. ¿Cómo hiciste para tener esa información? ¿Cuáles fueron los recursos?
definitivamente el conocimiento, hablar con gente que pues obviamente sabía de los procesos. ¿Cómo llega esa información a ti como de repente de la nada o esa idea es como, no, pues yo voy a armar mi negocio y voy a ser mi sponsor? Lau, pues mira, eso fue investigando mucho, si te soy sincera. Claro. Leyendo, investigando, metiéndome a las fuentes oficiales, corroborando esa información, leyendo. Mira que en ese momento todo nuestro proceso migratorio ha sido sin abogado, ¿no? Y en ese momento que decidimos buscar un abogado, que fue cuando íbamos a aplicar esa visa, que creo que es la 485, que ya no existe, yo fui y pregunté, nosotros vivíamos en Melbourne, y fui y pregunté en 2 agencias migratorias por esa visa. Les dije, yo quiero esta visa en Tasmania, ¿sí? Yo no tenía muy claro el tema, uno o dos requisitos, no recuerdo en ese momento qué era, pero había uno o dos que siempre me generaban dudas, que no sabías hacerlo así o hacerlo así. Entonces yo fui donde esas agencias y ellos, ¿sabes qué, Laura? Era como si yo se lo estuviera presentando por primera vez. No tenía ni idea que eso se podía hacer. Entonces yo decía, no, pero y aparte, a mí me daba miedo pagar y ellos, digamos que en su momento no me decían, no, yo te voy a dar como, ese es el reporte de mi consejo, esto es lo que yo te recomiendo y mi reporte, porque tú sabes que un consejo mal dado te puede llevar a que te tiras todo, te arruinas el futuro, todo. Entonces lo que yo le decía a mi esposo era, ¿qué pasa si ellos nos dan un consejo que no funciona, que no sirve, que no es, y nosotros nos vamos por allí? ¿Quién nos va a responder? Nadie nos va a responder, ¿cierto? Y cambio de vida, porque o capaz regresarse, volver, no regresar, están jugando con vidas. Y eso pasa mucho aquí, ¿sabes? Eso pasa un montón. Sobre todo en estas agencias donde el conocimiento pues no hace parte de y se da un poco de información que pues que está rota. Y en el beneficio pues por supuesto no son los estudiantes. Mafe, ¿en qué momento deciden venirse de Colombia y pues tomando una decisión tan radical que era venirse a vivir a Australia? Ustedes no venían a explorar, ustedes venían con una decisión súper drástica y era hacer vida aquí. Bueno, mira, en Colombia nosotros vivíamos en Bogotá, ¿no? Mi esposo y yo ya estábamos allá casados, viviendo juntos en Bogotá. Cada uno trabajaba para compañías muy grandes de la industria de petróleo. Y eran muy exigentes, o sea, tú sabes, el mundo, la vida en Bogotá, el mundo corporativo, todo el tema de que allá hay tanta como competencia, el transporte, todo eso era muy, muy exigente. Yo me acuerdo que mi día empezaba a 4 de la mañana, terminaba a 11 de la noche y yo no hacía nada, vivía era para trabajar. Era muy duro. Y mi esposo, bueno, por su lado, él trabajaba de eso que es como turnos en campo, de que va unos días, vuelve y así. También muy, muy difícil. Y entonces en un momento yo le dije, o sea, debe haber algo más. Sí, eso no puede ser así siempre, o a dónde vamos a llegar, a dónde vamos a parar con esto. La vida no puede ser esto. Solamente trabajar. Claro, no te voy a decir, había momentos en los que salíamos, viajábamos, nos divertíamos, todo, pero no era lo normal, ¿sí? El normal era el sacrificio de vivir a toda hora trabajando y en una ciudad tan difícil como Bogotá. Y entonces yo le dije, yo había estudiado por fuera, yo había estudiado inglés hace muchos años, cuando recién terminé la universidad, y a mí me había gustado la vida por fuera, o sea, a mí me había gustado, yo decía, wow, hay más oportunidades, hay más que ver, hay muchas más cosas. Entonces yo le había dicho a él, ¿por qué no exploramos para irnos para otra parte? Busquemos donde estén buscando profesionales, Canadá, miremos Australia, miremos otra parte. Y fue muy duro, Laura. De los grandes logros de mi vida es haber convencido a mi esposo a que se viniera conmigo para Australia, porque son como 2 personalidades completamente diferentes, ¿no? O sea, ¿y por qué no quería? Porque él es muy de su familia, de su zona segura, de mis amigos de toda la vida. Confort. Sí, y como de sentirse allí en sus círculos cercanos, ¿sí me entiendes? No es que yo no valore a mis amigos de toda la vida, es que de pronto yo soy más aventurera y digo, pues mis amigos no se van a ir si yo no estoy, o sea, igual van a seguir siendo mis amigos, o sea, es como... Más arriesgada. Mucho más arriesgada, entonces... Yo sí era como con esa vena y él, bueno, fue muy difícil convencerlo, fueron varios meses y al final
lo logré, él dijo, bueno, listo, vamos a ver qué más hay. No sé si lo dijo convencido netamente o solamente para que ya tener paz y decir, ya no me digas más, ya no me digas más. Entonces, bueno, empezamos a mirar y decíamos, bueno, Canadá, pero no, ese frío, ¿quién se lo aguanta? No, no somos capaces. Australia, sí, es muy lejos, pero hay calor, las playas, tal, Australia, bueno, Australia puede ser, ¿sí? Entonces recibimos como en ambos países es muy similar, ¿no? Tú como profesional puedes llegar a la residencia en ambos países, ¿no? Y no es de un día para otro, o sea, es un No, es un procesito y tienes plan. que invertir tiempo, dinero, esfuerzo, todo. Y entonces, bueno, dijimos, vámonos para Australia y empezamos a explorar qué hay que hacer. ¿Cómo hacemos para llegar allá? Que no sea a estudiar inglés, sino qué hay que hacer. Entonces nos dimos cuenta que podíamos llegar a través de nuestra ocupación, como ambos somos ingenieros, yo soy ingeniero industrial, él es ingeniero mecatrónico. Entonces dijimos, ok, homologuemos la ingeniería, pero hagámoslo, o sea, si uno puede llevar al otro, pues lo hace uno, metemos todos los esfuerzos en uno y el uno lleva al otro, ¿sí? Porque por todo lo que hemos hablado, porque eso es tiempo, plata, esfuerzo, todo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es el perfil que podría convenir más? Entonces yo ya había estudiado inglés, yo de verdad me considero una persona muy dedicada, entonces yo dije, bueno, yo hago el estudio y el examen de inglés por los dos. Que eso es otro logro grandísimo. Sí. Acá presentar el IELTS del PT, eso es No. un súper logro. Entonces yo dije desde Colombia, bueno, yo lo hago. Y ese era prerequisito para hacer el Skills Assessment, fue mi primer paso. Entonces me preparé en Bogotá, hice cursos, no lo presenté una vez, lo presenté varias veces hasta que lo logré. Logré 6 en cada banda, que es lo que se pedía en ese momento, en un solo examen para presentar el Skills Assessment y desde allá apliqué al Skills Assessment, ¿cierto? Ok. Todo eso se hace online, mucha gente espera para llegar a Australia Hacerlo a aquí. hacerlo acá, Y pero empezar a sufrir desde acá, porque pues ya estando aquí sin muchos supports, no es fácil como hacer ese tipo de cosas, pero qué inteligente, porque no todo el mundo piensa en eso. O sea, hacer los procesos y empezaros desde allá, no desde aquí. Claro que sí, claro que sí. Y ahora es un poco más fácil porque, por ejemplo, hay entidades que no piden inglés, ¿sí? Hay entidades beta CES, no te pide que tengas inglés para presentar tu Skills Assessment, Wow. ¿cierto? Y ahora con Ingenieros Australia no necesitas sacar el mínimo 6 en cada banda en un solo examen, sino puedes sacarlo en 2, 3 exámenes, o sea, es más fácil. De verdad, lo que pasa es que a veces como que no hablamos de las oportunidades buenas que hay ahora, sino de todas las malas que hay, Total. pero bueno, para eso es que estamos y por eso es que realmente nosotros hemos decidido que cuando quieras hablamos un poquito más a fondo de eso, de la parte de como empresa, cómo hemos decidido crecer hacia los lados para ayudar a toda esa gente que está desinformada con este tema, ¿no? El tema del Skills Assessment. Y entonces allá presenté, apliqué y me lo aprobaron desde Colombia. Y ahí decidimos venirnos, pero yo todavía no tenía el suficiente puntaje para aplicar por mi cuenta, porque con el Skills Assessment uno aplica a una Skill Visa o a una Sponsorship Visa, ¿vale? Y mi puntaje era muy bajito, porque yo había con el mínimo de inglés, estaba muy recién graduada, con poquita experiencia, o sea, era muy bajito a comparación con otros ingenieros industriales que tenían 85, 90, o sea, muchos puntos y era muy competido. Entonces dijimos, bueno, como no queremos esperar más, como ya estamos listos, ya hicimos eso, nos entró la ansiedad, vámonos para Australia con algo, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Entonces, estudiar inglés, que es como la puerta de entrada para la gran mayoría. Entonces, bueno, nos vamos con visa de estudios. ¿Para quién? Para mi esposo, ¿sí? Para que él reforzara su inglés. Te estaba contando algo súper divertido y es que él hablaba inglés, o sea, a su manera, pero hablaba, ¿sí? Pero él nunca había estudiado inglés así como uno diga, no, en la universidad, porque bueno, igual el inglés en Colombia no es muy bueno. No, Yo había hecho cursos y no eran buenos. no, incluso solo estudiando de lunes a viernes esos cursos, pues nada que ver, ni desde los profesores, ni desde el rector, la disciplina, pues, o sea, no, los Sí, no. procesos son muy diferentes. Sí, sí. Y súmale que cuando tú llegas y te das cuenta que todo el mundo habla un inglés diferente al que tú estudiaste, entonces pues ya no perdiste el último Y año. estudiando solo con hispanohablantes, pues tu inglés no hablas, Sí, ni te sí. esfuerzas. Sí, entonces él lo que se había hecho era que había trabajado en una empresa de chinos.
¿no? Ok. Entonces, literal, él aprendió a hablar inglés con chinos. Imagínate eso. No, eso fue. Entonces, él, claro, lo que nos pasa a todos nosotros, nos sentimos cero confidence al llegar, por más de que, ay, sí, yo ya ahí tartamudeaba, cero confidence, cero confidence. Entonces, hace 7 años nosotros salíamos y yo hablaba por los dos. Hoy en día nosotros salimos y él habla por los dos. ¿Ves que en los Sí. procesos nos vamos transformando? Incluso las Total, personalidades. total, así es. También. Pero qué lindo porque ya no eres, o sea, por lo general, cuando emprendemos en pareja, ese crecimiento emprendiendo juntos después de años, obviamente esos son procesos que no pasan de un día para otro, pero ver esas personalidades y ver reflejado en el otro todo lo que se ha transformado, eso es maravilloso. Que no solamente es, y yo siempre lo repito, que el emprender no es montar una empresa y es en quién nos convertimos haciéndola. Y más ustedes dos que están en este proceso juntos 24/7, que en algún momento, y eso te quería preguntar, en el balance, ¿no? De tener la relación, de tener la pareja, de cuándo es tiempo de casa, de cuándo es tiempo de hijos, de cuándo es tiempo de emprender. ¿Cómo es ese balance en casa desde que están aquí en Australia y están emprendiendo? La voz es lo más difícil de todo. Lo más, para mí, si tú me preguntas, para mí como persona, es lo más difícil es mantener el balance en todos esos roles que nos toca a nosotros como mujeres empresarias en el exterior. Se me hace súper complejo. Hay momentos en los que vas a hacer de 1 a 5 un 5 como mamá, pero un 2 como empresaria y un 1 como esposa, porque es difícil. O hay momentos en los que sí vas a hacer un 5 como esposa, pero entonces como empresaria no, ya vas a hacer un 1. Así es muy complejo. Entonces, Y la para culpa mí, va y viene. total, total, todo el tiempo. Entonces es como uno tratando ahí como de hacer malabares, ¿no? Y tratando de entender que si todos los días no van a ser buenos en tu trabajo como mamá, todos los días no lo vas a hacer muy bien como el líder de tu equipo o como Sí. esposa, pues está bien, no importa, no importa. O sea, habrá otro día en el que repones y vuelves y emparejas y sigues adelante. Sí, Ujú. además que me parece súper, me parece una historia súper resiliente porque tú me dices, aplicamos el Skill Assessment, nos vinimos y luego de un año montamos la empresa. Un año no es nada, Mafe. O sea, un año me parece como, wow, o sea, ¿cómo? ¿Cómo lo hacen? Porque primero entender el sistema, ¿no? Australia está diseñado de una manera en la que pues es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a Colombia y mucho más en cuanto al emprendimiento, ¿no? Ujú. Trata, en cuanto a los taxes, superannuation, registros, marca, branding, un montón de cosas que Ujú. requiere. ¿Cómo hicieron ustedes para entrar en ese esquema de todos esos procesos, con quién se relacionaban? Porque lo que me dijiste, no llegaron a estudiar pues inglés desde cero, sino Ujú. ustedes ya tenían una meta clara y era venirse, quedarse, pero además emprender. Ujú. ¿Con quiénes fueron esas personas que los ayudaron a ustedes para sentar esa idea y volverla realidad? Ujú. Me encanta esa pregunta, Lau, porque es algo que le puede ayudar a muchísima gente. Mira, bueno, antes yo quiero hacer un disclaimer. Yo no quiero sonar pedante y ni arrogante con esa respuesta que te voy a dar, Lau, pero para mí el secreto está en la planificación. ¿Sí? O sea, nosotros, todos los pequeños logros que hemos tenido en nuestra vida migrante ha sido gracias a la planificación. Obviamente Dios está ya aquí con nosotros, nos ha dado la mano, nos ha abierto las puertas, sí, nos ha presentado las oportunidades, pero nosotros hemos estado listos porque nos hemos preparado desde antes para que si llegó esa oportunidad la podamos tomar. Entonces, para mí el secreto más grande ha sido planificación y de hecho este año cuando yo decidí como que me siento como más empoderada en mi rol como líder, como estratega, decidí voy a enseñarle a la otra gente cómo planificar, porque nadie te enseña cómo planificar. Vamos a hacer un curso de planificación estratégica y planeamos las metas del 2025 y fue súper, súper interesante, de verdad que la gente salía agradecida muchísimo, porque la planificación para mí es el secreto de todo. Base. Nadie nos va a decir que si planeamos va a salir perfecto tal y como está en el plan.
no, pero al menos si no sale así, tú tenías un plan B. O vuelves y reajustas y vuelves y arrancas, pero ya tienes como un norte, ¿sí? Sabes para dónde vas, no es como voy esperando todos los días que la vida me sorprenda y si no, no era la sorpresa que quería, pues no, mal, me siento mal porque no era lo que yo esperaba para mi vida. Entonces, primero eso, yo diría que la planificación es súper, súper importante. ¿Tú sabías que aquí en Australia hay un sitio web del gobierno dedicado exclusivamente a ayudarte a formar un negocio? Hay una página web con miles de recursos. Son compañías asociadas, información, empresas, consejos que están allí todos en un solo lugar para ayudarte a crear empresa. Y muchos Entonces, no lo saben. ese fue el primer paso. Entonces nosotros creo que cuando aplicamos estuvimos explorando cómo era para la visa 489, que es la primera residencia que tuvimos, la residencia temporal. Llegamos con visa de estudios y estando aquí, ponle tú a los 3-4 meses, aplicamos a esa residencia temporal que era 489, donde Tasmania nos daba el patrocinio. En esa misma página del gobierno de Tasmania, porque ahí tuvimos que aplicar un sponsorship de Tasmania, decía aquí montar una empresa, cómo montar una empresa, pan, el link de la página del gobierno. Y entonces la empecé a explorar y ahí hasta te da como un template de cómo armar tu primer business plan, todo lo que debe tener un business plan, todas las áreas, todo, porque eso era un requisito importantísimo para aplicar al sponsor, ¿no? al patrocinio del gobierno, tener mi business plan montado. En ese entonces era un poquito más fácil, te voy a ser sincero, porque no me pedía que la empresa estuviera funcionando y que estuviera produciendo, que está pasando en este momento. En ese entonces era... Tenía que generar ingreso. Ajá, en ese entonces era, dame un business plan y dime que tu negocio va a ser rentable. Wow. Era más fácil y que tienes tú las capacidades, o sea, que eres el perfil profesional para montar ese negocio y además tienes el dinero para llevarlo a cabo, ¿no? Ese plan que estás poniendo ahí, tienes el dinero para llevarlo a cabo. Entonces, yo hice mi business plan. Esto lo revisamos con mi esposo muchas veces, amigos especialistas en ciertas áreas, digamos, tenemos la prima que es marketing manager para una empresa muy grande en los Estados Unidos. Oye, me revisas la parte de marketing y me das tu consejo. Wow. Y sí, te lo revisa. Bueno, el de finanzas, el otro primo, me puedes revisar la parte de finanzas y me das tu consejo, y lo hicimos así, pero muy inseguros todavía. Pagamos acá, porque no es lo mismo montar un negocio en Colombia a montarlo en Australia, ¿sí? Le pagamos acá a una persona que nos revisara el business plan y que nos diera como consejo, nos dio un par de consejos como a nivel financiero, pero el resto como, no, sí, todo súper bien. Ya, $5,000. Sí, no fue tan costoso, ¿sabes? No fue tan costoso. Y me gustó bastante que como que me dio más que todo como ese toque de confianza, que es lo que uno necesita, sí, ¿no? Y con solo con como lo que fue el papel, aplicamos para esa residencia, ¿no? Para ese patrocinio. Pero cuando ya fuimos a montar la empresa, nosotros cuando ya, listo, porque primero teníamos que hacer eso para tener un poquito de seguridad y decir, ya dejamos esto de lado, ajá, vamos, ya tenemos, digamos, un estatus migratorio estable, y ahí sí nos dedicamos a darle a la empresa. Cuando ya nos dedicamos a darle a la empresa en sí, yo llevé dentro de esta página del gobierno, hay unas empresas que dan como consejo para pequeños empresarios gratuitos, eso lo paga el Estado. Y yo hice una cita con una señora especialista en marketing, ¿no? En Tasmania. Sí, yo ya vivía en Tasmania, ya me había mudado, ya estaba allá, tal. Hice una cita con ella y le dije, mira, yo voy a montar este negocio y yo hice este business plan y me gustaría saber tú qué opinas. Y ese consejo que ella nos dio, al día de hoy lo seguimos aplicando porque fue muy bueno. Mira, ella se lo leyó, me dijo, listo, déjamelo. Pues eso eran casi 200 páginas. Carpetas. Déjamelo y nos vemos la otra semana. Se lo leyó súper querida, me hizo puntos y todo, y me dijo, mira, yo a nivel general lo que te puedo decir es, yo veo que tú aquí vas a invertir $25,000 en una página web, en un plan de marketing, en una aplicación para el celular, tal. ¿Por qué no lo haces tú? Y yo, no, pero es que yo no sé. Pero es que hay páginas web que ahorita las puede crear cualquiera. Y yo, no, pero tal, porque tú sabes que uno siempre quiere, o sea, si voy a hacer mi negocio, lo quiero hacer con toda. Sí, o sea, tiene que ser el negocio. Y entonces me decía, tú pones acá que en tu plan de marketing vas a hacer un plan de newsletter y te va a costar $3,000, no sé, ¿por qué no lo haces tú?
mira, hay aplicaciones que lo hacen y tú pagas la aplicación, la mensualidad y te guían y tú mismo tal, creas el plan de marketing. Y yo, pero yo qué sé de marketing, yo no sé nada de marketing. Entonces ella me decía, es que tú tienes que sacar un producto mínimo viable, probarlo, mirar si eso sí va a funcionar y si funciona, tú sí le metes toda la inversión que le quieras meter, todo lo que le quieras hacer, todo eso, sí funciona, si ya está validado. Y tiene toda la razón. Total. Porque a veces nosotros sacamos soluciones que creemos que el mercado necesita y que la gente En el mundo de las necesita. ideas. Ajá. Pero después cuando ya sale el aire nos damos cuenta que no es así, que de pronto era por este lado, por este otro. Y chicos, eso es gratuito, ¿sí me entiendes? No tienes que pagarlo porque a veces a mí me han llegado muchas personas, yo he compartido mi historia de éxito como empresaria, como migrante, todo, y me han llegado personas a las redes sociales y me dicen, oye, evalúame mi business plan, dame un consejo, como asesórame para crear un negocio, tal. Y esos recursos existen y no es que tengas que ser residente permanente, que si no soy ciudadano, eso está allí. Tú me estabas diciendo ahorita en cuanto al proceso que estabas en Tasmania, luego qué pasa cuando se acaba como ese tiempo en Tasmania y tú empiezas la empresa como que tú dices, bueno, yo sí puedo y te llenas de fuerza. Como dices, bueno, yo sí puedo hacer la página web, así es como, bueno, no sé cómo, pero lo voy a hacer. ¿Cómo es ese proceso de empezar la empresa? ¿Igual lo sigues haciendo tú sola con tu esposo o buscas ayuda? ¿Cómo es eso, Mafe? Han pasado muchas cosas desde ese entonces, Lau. Mira, eso lo hicimos, todo lo que, lo que pasa antes de lanzar al aire una empresa, todo eso de mis proveedores, mi sistema, la operación, el servicio al cliente, todo eso fue, recién nos mudamos a Australia, a Tasmania, y nos tardó tal vez un año, ¿sí? Un año en hacer el antes de. Y entonces yo quería hacerlo, ¿sí? Porque era como mi sueño, ¿no? Eso, montar mi negocio, pero yo me quería sentir acompañada, ¿sí? Me daba miedo hacerlo sola, tengo que ser muy sincera. A mí me daba miedo, por más arriesgada y aventurera que sea, me daba miedo hacerlo sola. Entonces yo le dije a mi esposo, yo quiero que tú seas mi socio y necesitamos a alguien más, porque me siento que necesitamos como un grupo en el que nos empujemos, nos hace falta. Entonces él me decía, pues busquémoslo, pero si tú lo quieres hacer sola, tú lo puedes hacer sola. Mi esposo siempre ha sido mi mejor porrista. Ay, bello. Y entonces yo creo que necesitamos a alguien más. Y entonces estuvimos buscando un tercer socio y en ese entonces me acordé de mi mejor amiga del colegio, una mujer súper creativa, súper talentosa, súper fácil de llevar, es decir, como se entiende muy bien con la gente, ¿sí? Y no sé, creo que Julio, mi esposo, no la conocía, entonces yo le dije, bueno, mira, vamos, porque le propuse a ella, ¿por qué no trabajas con nosotros? Los presenté. Y les dije, pues aquí no sabemos realmente quién haría qué, pero pues ahí nos vamos ayudando. O sea, al principio fue como muy informal, ¿sí? Sin documento de esto, partes, está la Sí, nada sociedad. legal. Sí, sin porcentajes, ¿Y ella nada, si no vivía vamos en a hacer Tasmania o en Colombia o en dónde? en el Medio Oriente. ¿Ah? Ok. Era mi mejor amiga del colegio, ingeniera también, ingeniera química, que ella por el amor, no por cosas de la vida, por el amor se fue a vivir al Medio Oriente, ya tenía sus hijos, su esposo allá, y ella no había trabajado como profesional, estaba buscando trabajo como profesional, pero le había costado muchísimo porque ella estuvo en esa brecha que nos pasa a las mamás, que renunciamos al empleo por dedicarnos los primeros años a los hijos y después entonces cuando volvemos a retomar, pues nos cuesta, es como el primer empleo, nos cuesta. Y más ella en otro país que no era el de ella, todo, le costó un tiempito buscar trabajo profesional y entonces ella estaba ahí como que, ay, yo no sé si me dedico a hacer un negocio o me dedico a mi trabajo profesional, no sé qué. Yo le dije, yo ya pasé por eso y te digo que esto es lo mejor, vente con nosotros, hagamos un negocio. Y ella dijo, bueno, listo, vamos a hacerlo. Y nos fuimos los tres y los tres nos lanzamos en Entrelingo en el 2019, ¿sí? Okay. El día que nos lanzamos, Lau, sin haber invertido un centavo en publicidad paga, tuvimos nuestra primera orden. ¡Guau! ¿Y cómo pasó eso? Al final tú hiciste todo.
Con tu Todo, esposo. todo, sí, sí, no lo contratamos con terceros. O sea, no era una página web, era un e-commerce, porque dentro de la página la gente compraba, ponía su orden de traducción, algo completamente novedoso para esa época, porque en ese entonces los traductores, nosotros arrancamos como una empresa de traducciones, ¿sí? Por el hecho de que tuvimos la necesidad de traducciones los primeros meses que llegamos a Australia y nos dimos cuenta que viviendo en el primer mundo, no había un sitio web en el que tú pudieras ordenar tu traducción como pedir una pizza, sino era, tienes que llamar uno por uno a los traductores, pedir cotización, esperar a que te llegue, esperar a que te envíe el método de pago, ya, o sea, ya en todo ese tiempo, pues yo ya hubiera hecho mi traducción en otro lado, ya lo hubiera recibido, todo lo que sea, ¿sí? Entonces, nos pareció muy curioso que no hubiera algo así, dijimos, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no existe si es que estamos en Australia donde todo lo puedes hacer online? Entonces dijimos, pues vamos a montarlo nosotros, ¿sí? Wow, muy bien. Vamos a montarlo, ahí está el mercado, que es todos los otros estudiantes, que así como yo, nosotros necesitamos el servicio, sabíamos que de entrada todos los que llegamos a Australia necesitamos traducir la licencia de conducir. Eso es claro, ¿sí? Y después, Diplomas. claro, y después tú no aplicas solo una visa, tú aplicas mínimo como a 3, mínimo. Sí. Entonces, cada vez que vas a aplicar una visa necesitas traducir documentos. Sí. Si vas a estudiar, necesitas traducir documentos. Si nacen tus hijos y les vas a sacar la residencia de tu país de origen, necesitas traducir documentos. O sea, casi que para cualquier trámite necesitas traducir. Entonces, digamos, teníamos el mercado, nos hacía falta los traductores, ¿sí? Pero dijimos, no importa, vamos a buscarlo. Nunca pensamos en ese entonces certificarnos como traductor. Dijimos, no, o sea, nuestro rol es montar el negocio, correr el negocio y tener allá los traductores y tener allá pues como la oferta y la demanda, sí. ¿Cierto? Entonces, lo lanzamos y ese día, el 19 de marzo del 2019, tuvimos nuestra primera orden y hubo días en los que no nos pedían, ¿no? Pero pues es que básicamente éramos 3 personas detrás, ¿sí? O sea, haciendo el marketing. Y hubo días en los que sí nos pedían. Y yo creo que desde ese entonces no hemos tenido un día en el que, digamos, no nos alcanza para pagar ni la nómina, ni nuestros, o sea, ni la operación. O sea, nos ha ido Mafe, muy bien, muy bien. Pero créeme que si no hubiésemos seguido ese consejo, hubiéramos empezado con menos 28,000 en caja, ¿cierto? Y sí, seguramente algunos meses no hubiéramos alcanzado a pagar. No tenía miedo porque igual era, o sea, algo que podía hacer y era de buscar trabajo profesional, ¿sí? Como ingeniera. Y de hecho, muchas veces lo pensé. Durante todo ese año, esos tal vez 10 meses que yo estuve creando la empresa, full time yo, con mis socios part time, que estuve creando la empresa, yo dije, muchas veces quería tirar la toalla, porque yo trabajaba, todos los días me automotivaba por sacarlo adelante y no veía plata. Que eso ¿Sí me es súper entiendes? difícil. No. Eso es súper difícil porque es como estás tú sola con tus pensamientos en algún café, biblioteca, llámese el lugar, casa, y es como dudando también, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Y en ese, armando el negocio, yo le decía a mi esposo, ¿será que yo debería buscar trabajo profesional y dedicarme otra vez? Porque claro, para mí era como que yo venía trabajando en unas oficinas súper bien, cerrando contratos, manejando esto, un grupo. O sea, mi trabajo en Colombia era muy bien, yo me sentía súper bien. Ahora a pasar a que trabajaba en pijama, ¿sí? Sí, sí, sí. Desde la casa. Sí. En tenis, por allí, donde fuera, en el computador, en cualquier esquina. Y entonces yo decía, ¿será que sí? Sí, esto es. Sí. Muchas veces dudé de mí misma, muchas veces. Y mi esposo me decía, ¿cuántas personas no quisieran tener un negocio y poder trabajar desde la comodidad y que su negocio ahorita? Porque no, es que de verdad él siempre ha sido súper visionario. O sea, gracias a Dios lo tengo, porque si no, mira, yo hubiera tirado la toalla. Él siempre ha sido como, eso es ahorita, pero imagínate en unos años, ¿cómo va a ser? Ay, ¿Sí? hermoso. Tienes que pensar en ese futuro, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser cuando tú tengas esa libertad que mucha gente quisiera, ¿no? Quisiera poder, claro, un negocio es como de amores y odios, porque tú muchas veces trabajas un domingo, pero también tienes la libertad de que, pues hoy se lo voy a dedicar a mis hijos y el lunes, ¿y por qué no? Yo me organizo, reorganizo todo lo que tenía y se lo dedico a mis hijos y ya. Y más siendo mamá, ¿no? Porque tú llegas acá casada, pero estás como con toda la fuerza de crear empresa
creas la empresa y luego es que ya después te conviertes en mamá, ¿cierto? De dos chiquiticos. Así es, así es. ¿Cuántos años tienen los dos niños, Mafe? Yo tengo Alma, que va a cumplir 5 años este año, Ok. y tengo a Adrián, que este fin de semana cumple 2 años. Ok, o sea, habían pasado prácticamente solo 2 años cuando Sí, quedas en embarazo. sí, Que sí. ahí también hay una reorganización en el business, ¿no? Porque Sí. es como en el, bueno, ¿quién va a generar qué? ¿Quién va a hacer qué? Porque hay cosas que tú ya no vas a poder hacer todo el tiempo. Esa ¿Cómo es historia es ese proceso? espectacular, Lau, es espectacular, porque mira, éramos los tres, ¿no? Y entonces el negocio empezó a crecer y dijimos, ay, necesitamos una mano ayuda, necesitamos ya alguien, vamos a poner a alguien a que nos ayude con las órdenes, con el servicio al cliente. Con el servicio al cliente, que es lo que más a nosotros desde el primer día nos ha movido, ¿sí? Es como que lo que queremos, por lo que queremos ser reconocidos es por ser los mejores en servicio al cliente, 5 estrellas, sentir que somos amigables, que somos rápidos, que les respondemos. De hecho, desde el principio teníamos servicio al cliente 24/7, ¿sí? Wow. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar a alguien para que nos ayude con esto. Y contratamos nuestra primera empleada, que era la cuñada de mi amiga, de mi socia. Todo familiar, ¿no? Esto. Y, Pero no estaba acá en Australia. no, no, estaba en Colombia, todo online, porque Ok. igual el negocio siempre funcionó online, todo lo hacíamos online. ¿Sí? Incluso aún. Sí, incluso aún, exacto. Entonces la contratamos y bueno, nos fue muy bien, una chica de verdad que muy buena, le logramos transmitir la misión de la empresa, meter Entrelingo en sus venas, lo hizo muy bien y resulta que llegó el COVID. Y entonces lo que era, digamos, 2X en ventas pasó a ser un cuarto. O sea, fue súper complejo para todos porque Wow. dependíamos de los migrantes, ¿sí? Claro. De los inmigrantes. Y ya no habían. Exacto, ya no habían, solamente la gente que estaba acá y todos estábamos así como con mucho nerviosismo, no movíamos nada, o sea, estábamos aquí esperando qué va a pasar. Entonces, ni siquiera los que estábamos acá, pues tomábamos acción de nada, ni siquiera podíamos contar con que ellos eran clientes nuestros porque no sabíamos qué iba a pasar en el COVID, ¿no? Que fue una época tan compleja. Y entonces yo le dije a mi socia, en ese momento ya estaba embarazada, cuando llegó el COVID, mi bebé nació en pleno COVID, y yo le dije, vamos a tener que prescindir de Angie porque, pues si no, ella es la única que va a hacer plata en la compañía, ¿sí? Ella es la única que va o sea, solo su sueldo, no vamos a pagar el sueldo de nuestra primera empleada, es la única que va a tener, pues que va a hacer dinero, ajá, sí. Entonces dijo, no pienses ahorita, pienses en 6 meses que nazca la bebé y tú no vayas a poder trabajar. ¿Tú pensaste? Ella me dijo, porque ella ya había sido mamá. Ok. Entonces ella me dijo, tú no sabes lo que es el posparto. Por más de que tú puedas trabajar en la casa, tú no sabes qué es el posparto. No vas a o sea, si te queda media hora al día, tú no vas a querer trabajar, tú vas a querer es dormir. Sí. Entonces, no pienses en este momento, espérate en el posparto y ya miramos, porque aparte nadie sabía qué iba a pasar el COVID, ¿no? Que si viene otra ola, que si sigue, que si no, que no, una incertidumbre. Nada. Entonces yo, bueno, vamos a hacerlo así. Y mira, el consejo más acertado de la vida, menos mal, ella fue muy también visionaria, ¿sí? Y dijo, no, vamos a esperar, aparte que es que igual vamos a seguir creciendo, no podemos decrecernos para atrás. Entonces sí, en el posparto, yo, o sea, yo completamente retirada, sí, enfocada en la bebé. Para mí la maternidad me cogió como un balde de agua fría, eso fue súper difícil. Ser mamá es más difícil que ser empresaria, pero 50 veces más, eso es súper duro. No puede haber mayor emprendimiento que el ser mamá. O sea, eso, yo sí me les quito el sombrero a todas. Mira, hay amigas que me dicen, no, a mí me encanta, eso me ha fascinado, y yo soy muy sincera y yo les digo, a mí me parece lo más duro que me ha pasado, es durísimo, es durísimo. Y más tú acostumbrada como poco a tu carrera, a tu profesión, muy enfocada a tu vida profesional, ¿no? Como muy visionaria. Y claro, es como un stop en la vida en la que te tienes que concentrar en otra cosa diferente a ti y a tus logros, digamos, profesionales, pues eso pues le cambia como la vida a cualquiera. Y ahora súmale que estamos fuera de casa,
sin la ayuda de la gente que uno conoce toda su vida, sin su familia. Mamá, sin su tribu. Ujú, Porque ser exacto. inmigrante, emprender en casa es una cosa y ser mamá en casa es otra cosa. Pero hacerlo aquí y hacerlas las dos, me parece, eso es de otro mundo. O sea, no puedo llegar a imaginarlo. Entonces yo digo, bueno, Mafe es mamá. Tiene dos, porque es que no tiene uno, tiene dos. Es empresaria, es inmigrante. O sea, aparte de eso, tú necesitas como todo el tiempo, o sea, cómo distribuyes el tiempo entre la empresa, tus hijos, la familia, además porque te trajiste a tu familia, ¿no? Entonces ahí viene un tema interesante porque tú dices, bueno, soy mamá, pero no tengo mi tribu. ¿Qué pasa Ujú. aquí? Bueno, mi mamá siempre ha sido muy protectora, o sea, gracias a Dios, ella ha sido de esas de que me sacrifico por mis hijos, porque no creas, para las mamás, por más de que ellas disfruten estar cerca de sus nietos, cerca de sus hijos y sentir que los están acá apoyando, es un sacrificio dejar su vida, que nadie se los preguntó, ellas no querían mirar a ver qué más hay en el mundo, ellas querían allá su confort, en su casita, con sus vecinos, eso es lo que ellas quieren. Entonces ella muy sacrificada realmente dijo, no, tú estás embarazada, estás sola, mi esposo trabajaba haciendo turnos, o sea, fly in, fly out se llama aquí en Australia y es que tú te vas, no sé, 3 semanas y trabajas allá en tu trabajo y después regresas 3 semanas y estás conmigo. Entonces, descansando pues. Entonces ella dijo, no, tú estás embarazada, estás sola, yo me voy a ir a acompañarte. Hermosa. Sí, entonces la traje. Inicialmente creo que al principio venía con visas de turismo y entonces, sí, la primera fue una visa de turismo y como estuvo el COVID, entonces se la ampliaron, o sea, dijimos, el doctor de nuestra época fue súper lindo, nos hizo una carta y decía como que no queremos mandar a la bebé al jardín porque en el jardín pues va a estar expuesta al COVID, la mamá trabaja, el papá trabaja, pero está la abuela. A la abuela se le va a vencer la visa, entonces yo como doctor recomiendo por el bienestar de la niña que la niña se quede en casa con la abuela. Wow. Ujú. Y la visa de turismo no es para que se queden los padres pues aquí en Australia viviendo ni haciendo labores de abuela ni nada de eso, pero en ese momento pues por esa época así pasó y se la dieron a mi mamá, le ampliaron la visa sin ningún problema. Ujú. Lo que es tener la información. Ah, no, y los ángeles que Dios pone en el camino, porque mira, También. tú puedes, lo que yo te decía hace rato, uno puede planear todo, pues voy a hacerlo así, esforzarse, pero pues si no estás ahí con la ayuda de Dios, que es la ayuda divina, pues no van a salir las cosas, ¿no? Entonces te trajiste a tu mamita y a tu abuela. No, solo a mi mamá, solo a mi mamá. Eh, Ah, claro, la abuela que era pues tu mamá, la ajá, niña. sí, exacto. Y después ella iba y venía con visa de turismo, ¿sí? Ok. Visa de turismo, visa de turismo. Y les te estaba diciendo, fuera de cámaras, que más difícil que convencer a mi esposo para que viniera a Australia fue convencer a mi hermano. ¡Ah! Qué cosa más dura convencer a mi hermano. Él está aquí conmigo desde hace un año larguito con su pareja, mi hermano y mi cuñada, pero fue muy difícil, o sea, claro, mi mamá, entonces, ¿qué pasa? Yo no me lo traje porque, no tanto porque me hiciera falta, pues me hacía falta, pero pues es mi hermano, ¿sí? Me lo Claro. traje fue porque yo decía, mi mamá vivía en esa dualidad de que yo quiero estar contigo y con mis nietos, pero tengo a mi hijo también, entonces yo no Claro. lo puedo dejar ir y Para venir. estarlos todos Entonces yo juntos. dije, qué lindo que sí, que podamos estar todos juntos. Y entonces yo le insistía, oye, pero ¿cuándo vas? Pero mira, es que Australia es muy bueno para los ingenieros, él es ingeniero civil. Y él, o sea, él allá, sí, yo estaba en un círculo de confort, él 20 veces más, él tenía su negocio muy bien armado, todo estaba funcionando muy bien y él se sentía pues pez en el agua, ¿no? Y decía, pero yo cómo me voy a ir, yo tengo mi empresa, ir allá a buscar trabajo y todas las historias de migrantes que uno escucha usualmente, Ay, entonces sí. empezar así, no soy capaz. Tal. Entonces él dijo, bueno, voy a ir a visitar A ver qué a tal. mis sobrinos y a Lo visitar. que él no sabía es que tú tenías un plan, por supuesto. Estoy segura. Sí, y contaba con asistentes, mi mamá detrás, bueno, ¿qué vamos Claro. a hacer? ¿Cómo lo vamos a convencer? No, durísimo, pero lo logramos. Lo Ok. convencimos, lo hicimos quedar.
él ya tiene pues mucho derecho para trabajar, bueno, muchas cosas y está ya empezando pues su camino, ¿sí? Entonces, también muy feliz de que pues podemos estar aquí en Claro, familia. qué rico. Y una cosa es tener los hijos y otra cosa es tener los hijos con la abuela, con el tío, con el papá, o sea, no. Exacto, no tanto por mí, sino por mis niños. Eso te iba a decir, no tanto por mí, porque al fin y al cabo, pues yo tengo mi esposo y mis hijos, que esa es mi nueva familia, ¿sí? Sí, Y uno tiene pues su mamá, su hermano, todo eso, y uno los visita y los extraña, pero más que todo por mis hijos, porque mira, eso es lo que a mí me ha permitido, Lau, poder hacer esos malabares de empresaria, madre y todo, pues que yo tengo a mi mamá y si en este momento estoy claro, aquí contigo, estoy más que tranquila de saber que ellos están con mi claro. mamá súper bien, no les va a faltar nada, que No, están mejor hermoso. cuidados de que si estuvieran conmigo, o sea, todo, ¿sí? Entonces, muy agradecida por eso y por eso es que yo también trato como de ayudarlos a todos, a ellos, a mi hermano, a mi cuñada, a mi mamá, a todos, a que también ellos hagan Su vida. su vida, ajá, y sus sueños, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren? Entonces, Qué lindo, ¿cómo te además, puedo apoyar? ver en ti como un ejemplo, ¿no? También de todo lo que has logrado, de lo que te has propuesto, de los proyectos que has hecho, de lo que has emprendido, en lo que te has convertido. O sea, también veo yo como un ejemplo a seguir y pues no en vano están aquí. Ujú. Obviamente si uno va detrás de alguien es porque lo admira y quiere, es un reflejo, ¿no? Quiere tener como algo de eso. Mafe, ¿cuál ha sido el challenge, el reto? ¿Cuál ha sido el reto más grande de, del emprendimiento? Del emprendimiento además, aquí, Mm, tú como empresaria. ajá. Para mí, dentro de mi empresa, además del que te he dicho, como de mantener el balance, dentro de mi empresa, el más grande ha sido poder trabajar con mi equipo en diferentes zonas horarias. ¿Sí? Ok. Porque como mi equipo no está en Australia, ni mis clientes están exclusivamente en Australia, Si no están en Latinoamérica también. ajá, en Europa, ¿sí me entiendes? En otras partes, entonces todos tenemos que trabajar de forma muy sincronizada para que podamos avanzar sin detener a los demás. Entonces, si tenemos un equipo de marketing de, no sé, 10 personas y entonces las dos de abajo necesitaban hacer algo para que estas dos hicieran algo más y si no lo hicieron en el tiempo que era, entonces ya mañana digamos que compartimos una franja horaria no de 8 horas laborales, sino de 4, entonces ya eso se va, si En no el se alcanzó tiempo. a hacer en esas 4, se va para el otro día, ¿sí? Entonces, eso es bastante retador, tratar de manejar esas zonas horarias. Porque estamos en diferentes lugares, ¿no? Estamos en diferentes lugares y necesitamos trabajar sincronizados, no es como que yo hago un trabajo independiente, no, todos hacemos como un trabajo en el que necesitamos de todos, eso me parece muy, muy complejo, ¿sabes? Mafe, ¿qué consejo le darías a esas personas que están por venir, que están en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo? Cuando ya toman la decisión de emprender ese viaje, de emigrar y de hacerlo de una manera diferente. Bueno, hay que investigar mucho, ¿no? Antes de, ¿sí? No, eso no quiere decir solamente buscar consejo profesional, que es lo que nosotros hacemos en el grupo Entrelingo, de dar consejo profesional, sino investigar. Investigar hay mucha información gratuita. Hoy en día, cada vez hay más información gratuita, hay muchísima. Claro que uno dice, bueno, hay información gratuita en la que no me puedo fiar, hay otra en la que sí, entonces vamos a las fuentes oficiales, ¿sí? Cuáles son las fuentes oficiales, las páginas del gobierno, las de los asociados, las entidades estos del gobierno, ¿sí? Entonces, investigar mucho, ¿sí? Y ya lo que tú no entiendas, lo que tú digas, no, eso lo quiero reconfirmar o específico para mi caso, que es diferente, que no es el caso del libro, porque pues hay cosas que están como muy, así debería ser, pero sí. Entonces, eso sí lo buscas ayuda profesional, ¿sí? Buscas a alguien que te pueda ayudar. Por ejemplo, en mi caso, yo hice mis skills assessment desde Colombia, pero a mí me costó 10 meses, Lau. Sí, es que esos procesos son de determinación, de tiempo, de dinero, o sea, de sentarse a planear. Pero 10 meses son muchísimos meses.
un Skills Assessment nosotros, con todo lo que ya tenemos de experiencia y lo que ya sabemos y manejamos, lo hacemos en un mes, un Skills Assessment como ingeniero. Wow, porque lo hiciste tú sola y sabes cómo es el proceso y cómo lo puedes acelerar para otras personas que lo necesitan de un día para otro. Exactamente. Entonces, digamos que eso es lo que hay que hacer, informarse. Informémonos muchísimo. Si no tenemos el tiempo, porque eso pasa. Muchas, o sea, por ejemplo, una visa de pareja, que es una visa, digamos que muy común. Una visa de pareja tú la puedes hacer. Tú buscas en la página del gobierno, lees qué tienes que buscar, los documentos, lo organizas y aplicas. Tú lo puedes hacer. Pero si no tienes el tiempo, si no te sientes con la seguridad para hacerlo, si sientes que hay un vacío, que de pronto no, eso no, bueno, busca el consejo profesional, ¿sí? Y ahí pues vas casi que pues a la fija, ¿no? Más a la segura, Claro. más seguro vas. Mafe, después de todos estos años con mucha experiencia, ¿cuál crees que es la visa que como estudiante internacional podría ser o acercarse más hacia la residencia si, pues, si ese es el goal que realmente quieren? O sea, ¿cuál es esa visa que podría ser un paso más cerca a la residencia? La más, no fácil, pero pues no como con tanto rodeo. Sabes que hoy en día en el 2025 la visa que te lleva más directo hacia la residencia es una que saques a través de tu ocupación. Eso puede ser una skill visa o una sponsorship visa, ¿no? Esto de que los profesionales, ciertos profesionales están en demanda en Australia, eso no es nuevo, eso es desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Entonces hay que mirar cuáles son las profesiones que hoy en día están en alta demanda. Por ejemplo, hace un par de meses sacaron una que nadie se imaginaba, content creator, ¿cierto? Entonces es mirar qué ocupaciones están en alta demanda o cuál de la que de pronto tú no eres content creator, pero tú estudiaste marketing y tienes experiencia como content creator. Entonces de pronto tú puedas hacer un skills assessment como content creator, ¿sí? Y a través de eso, no estudiaste para eso, porque pues no sé, pues en Colombia creo que todavía en mi época no existía. Puede que eso aquí ya exista, ¿no? Que te enseñen para ser content creator, ¿no? Entonces, y eso pasa con muchas ocupaciones. Puede que tú hayas estudiado derecho, pero esa, no sé, hay que investigar, ¿está en la lista, no está en la lista? Si no está, ¿en qué tienes experiencia? Y miramos a ver qué ocupación que esté en alta demanda, por dónde sí tienes experiencia y por dónde podrías homologar. Y después de tener esa homologación, vamos por ese skill visa, vamos por ese sponsorship visa, ¿sí? Lo haces solo con tus puntos, ¿sí? Una skill visa, que era la primera que yo iba a aplicar cuando llegué a Australia, que decía que era muy competido, es competido, dependiendo de la profesión, es competido, pero lo haces solo, no dependes de un patrocinador, ¿sí? O buscas un patrocinador, ¿sí? Hoy en día hay muchísimas empresas buscando talento calificado y cada vez más las empresas están aprendiendo que pueden contratar talento calificado extranjero fácilmente, ¿sí? Porque digamos que a ellas también les pasa que no tienen acceso a toda la información y no conocen cómo contratar un estudiante internacional. Entonces, como no lo conocen, pues no lo usan, ¿sí? Entonces, pero cada vez más ellas se están enterando de las formas como hacerlo, ¿cierto? Y están contratando más estudiantes internacionales, con o sin permiso para trabajar. Y ese es el camino también para tener una sponsorship visa. Y una vez tengas cualquiera de las dos, llegas a la residencia permanente. Y un año después, llegas a la ciudadanía. Bueno, toda esa información lo pueden encontrar en Entrelingo, ¿right? Así es, así es. Y lo mejor es, ¿sabes qué? Para las personas que estén interesadas, nos pueden hacer una consulta gratuita. Nosotros tenemos un Migration Specialist que se reúne contigo, con la persona que lo necesite, 15 minutos, explora qué necesitas, porque de pronto tú estás en un camino diferente al de Andrea, Andrea está en un camino diferente a Camila y no le vamos a recomendar a todos lo mismo. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas el Skills Assessment? ¿Necesitas el consejo migratorio? ¿O ya sabes todo y lo que necesitas es la visa?
Entonces, dime cómo hago para la visa. Y hacemos esa primera cita gratis, te orientamos, te decimos cómo te podemos ayudar, te resolvemos la duda y empezamos con toda a darle, a sacarla adelante y a sacar ese sueño migratorio realidad. A nosotros nos llegó súper rápido, o sea, 4 meses, algo así. O sea, imagínate, nosotros llegamos como estudiantes en enero y en agosto éramos residentes. Wow. Fuimos a Colombia en diciembre y éramos residentes y la gente no se lo podía creer. Espectacular. Y hay gente que dura aquí 10 años y todavía no la logra. Así es, así es. Entonces, esa es una residencia temporal, ¿sí? La residencia temporal es muy buena porque no te obliga a seguir estudiando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo ya tenía mi nivel de inglés, o sea, tú sabes, uno siempre en inglés puede ser mejor, pero tenía mi nivel de inglés. Mi esposo también. Estábamos trabajando, no teníamos que estar obligados estudiando, obligados haciendo un curso de leadership, de project management, de lo que sea por mantener la visa. No teníamos esa obligación, que es tiempo y es dinero. ¿Sí? No lo teníamos. Aparte teníamos el derecho para trabajar full time. Entonces, buenísimo. Mi esposo es súper de buenas, él consiguió trabajo como ingeniero, no sé, como al mes 2 o 3, desde que llegó 3, por allí. Y entonces empezó a trabajar, siguió trabajando como full time, como ingeniero. Y lo otro que da hoy en día, que a nosotros no nos dio y nos hizo pagar como $11,000 en el parto de mi hija, fue el Medicare. Hoy en día da Medicare, la residencia temporal. Entonces, pues no tienes que estar pagando el seguro de estudiante, ¿sí? Y ni cualquier procedimiento de tu bolsillo. ¿Sí? Como mi hija nació cuando éramos residentes temporales, nos tocó pagar todo, exámenes, parto, todo de nuestro bolsillo. Carísimo. ¿Sí? Claro, me salía más económico, pero yo en ese entonces no lo sabía. Ir hasta Colombia, tenerlo con todo ese bebé, quedarme 3 meses allá en una suite privada con todo y volver, que haberlo tenido acá. Hubiera sido más económico. Wow, y mejor la experiencia, porque a mí me fue un poco complicado también en mis 2 partos acá. ¿Por qué, Mafe? Bueno, no sé, porque como los partos son todos tan impredecibles, ¿no? Entonces los partos son impredecibles y pasan cosas que no estaban escritas. Entonces es como ese personal al que tú le estás confiando tu vida y la de tu hijo reacciona ante eso, ¿no? Entonces en mi primer parto fueron cosas que no deseaba y no estaban escritas, que pasaron. Y en mi segundo parto fue súper complejo, fue una historia de vida que en otro momento te la cuento, muy, muy difícil, muy ¿Y así difícil. por encima? Mi bebé venía con una enfermedad que aquí no habían tratado, no sabían cómo tratar. La trataron mal. A mi bebé a las 24 horas de nacido le hicieron una cirugía. Y no estuvo bien hecha. Y entonces, aunque ellos humanamente tratan de darte la mano, para mí en skills no están calificados. En mi experiencia personal, ¿no? La experiencia de cada uno puede ser diferente. Gracias a Dios no fue nada fatal. Nosotros, gracias a esta que hemos tenido, como a este espíritu de siempre ir más allá, investigar, no sé qué, investigamos otros profesionales y nos fuimos a que lo siguieran tratando en Colombia. Confiamos muchísimo en la medicina de nuestro país, en los profesionales buenísimos, súper capacitados, súper especializados que tenemos, los equipos, la tecnología, todo. Y nos fuimos a Colombia a que lo trataran y allá lo trataron, le hicieron 2 cirugías más. Wow. ¿Y te puedo preguntar qué era? ¿Qué? Se llama la enfermedad. ¿Cómo se llama, amor? ¿Cómo se llama el nombre técnico? Es una malformación anorrectal. Ok. ¿Sí? O sea, tuvo una operación después de 24 horas de nacer. Y la hicieron mal. ¿Y tú cómo? No, pues yo cuando se la hicieron no sabía que estaba mal hecha.
¿sí? Después, cuando empezamos a averiguar con profesionales, nos dijeron, es que esta técnica que se utilizó no debe haber sido así, debe haber sido de esta otra manera. Pero es que también, bueno, o sea, de pronto no tienen muchos casos de estos, ¿no? Pero pues no sé, yo pienso que, bueno, no sé. No es la primera vez que me ha ido mal en la salud, pero también entiendo que pues de pronto no tiene muchos casos de esto, sino que de pronto, no lo sé, Sí. es difícil. Bueno, y regresan a Colombia como a averiguar realmente qué pasa con el bebé. Toda la averiguación fue online. Menos mal las cosas cambiaron después del COVID Sí. porque nosotros tuvimos citas con especialistas de otras partes del mundo online, que nos pedían fotos, exámenes, todo tan, evaluaban sin tener al bebé físico y daban un concepto online, ¿no? Asesorías así online. Y eso fue muy difícil, Lau, porque tú estás decidiendo por otra personita, ¿no? Claro. Que no puede decidir. Y estás tratando de, yo le pedí a Dios, dame mucha sabiduría para tomar la decisión que más le convenga a mi hijo. ¿Será que lo opero otra vez en Australia con los antecedentes que ha tenido, pero pues no lo tengo que exponer a un avión 30 recién horas. Sí. nacido, ajá, esto sin saber, ¿no? ¿Qué va a pasar allá? Cuando yo le decía a los doctores aquí, es que me lo va a llevar a operarlos a Colombia, la gente decía como, ¿Qué te pasa? sí, de verdad, no creían. Se les hace increíble que en Colombia yo considere personalmente que tenemos mucho mejor. Salud. Bueno, somos de allá, ¿no? Es nuestra lengua, es nuestro confort, conocemos gente, estamos rodeados. Acá hay mucha desinformación, pero además no conocemos mucho, no conocemos a nadie. Pero no, o sea, yo investigué los mejores médicos para lo de Adrián aquí en Australia y no era, o sea, y tuve cita y no era lo mismo, no era lo mismo. ¿Y cuánto tiempo duraron en Colombia? 2 meses, 3 meses, fue muy rápido. Para el doctor que operó a mi hijo, ve esos casos 2, 3 a la semana. Wow. No, gente Un preparada. muy experto, muy experto. Gracias a eso, a que tuvimos la posibilidad de viajar, Lau, porque mira, nosotros somos muy afortunados en eso. Hay mucha gente que dura años sin ir a su país, pero porque simplemente no puede. Es muy difícil, Sí, económicamente no es es muy difícil. sostenible. Entonces, que igual, si no hubiéramos tenido el dinero en el banco, lo que sea uno hace, ¿sí me Claro, entiendes? Lo que sea, claro. La ¿sí? salud. Si es como, si hubiese estado en esa encrucijada en que qué hago, si A o B y esto en la misma situación, pero sin tener el dinero, yo lo que sea lo hubiera hecho nuevamente para que lo hubieran operado allá. Entonces lo operó el doctor, le fue muy bien, esperamos un tiempo allá, fue muy difícil porque uno no espera, o sea, una criatura de 2 meses Ay, no, Mafi. Qué dolor. operado. Sí, fue muy difícil, muy difícil. Y después le hicieron una cirugía final, pobrecito mi osito, él de verdad que es muy valiente. Y después tratamiento, ¿no? Un post-tratamiento que tiene esta enfermedad. Es una condición, realmente no es una enfermedad. Y gracias a Dios, porque Dios es muy grande, porque allí yo puedo decir, los médicos pueden ser buenos, pero Dios es el que está con uno hasta el final. Total. Él está supremamente bien, Gracias a supremamente, o Dios. sea, mucho mejor que, o sea, no, divinamente, gracias a Dios. Qué lindo, pues me alegra. Y gracias por compartir esa historia. Como vulnerables, ¿no? Somos humanos y a veces ese tipo de cosas, porque nos pasan a todos, nos hacen más empáticos y nos hace pensar más allá de el rol que tienes o quién eres o el título que tienes, y estamos expuestos en cualquier momento a que nos pase cualquier cosa, a ti y a los tuyos. Y yo creo que esa sensibilidad del ser humano yo la valoro infinitamente, porque
sería un mundo mejor si estuviéramos en ese rol de empatía y no de, ¿sabes?, de ponernos rudos y ser como, a veces como tan inherentes y tan, como vivir en nuestro bubble y no tener empatía por el otro. Y siento que esto que ustedes tienen con, pues ya cambiando un poco el tema entre Lingo, es justo pensar en los otros, ¿no? Pensar en cómo ayudar, en cómo tener la información necesaria para los que lo necesitan y de acuerdo a eso pues poder tener pues poder realizar los sueños, porque eso es lo que ustedes hacen, realizan sueños. Entonces, si quieres invitar a la gente a que lo sigan, a tu página, website o Instagram, a que sigan sus procesos, a que los pueden ayudar y qué pueden encontrar en ustedes. Claro que sí. Bueno, entonces nuestra página web es entrelingo.com. Allí pueden encontrar en la sección de nosotros toda nuestra lista de servicios, porque, bueno, en entrelingo.com, qué pena contigo, Lau, que no te había hecho la transición. Empezamos nosotros con traducciones, entonces básicamente ahí ustedes entran y traducciones directamente. Y después en la sección de nosotros pueden encontrar todo lo otro que hacemos, que son Skills Assessment, Consejo Migratorio, Desarrollo Profesional, y vamos por más. Tenemos unos proyectos grandísimos en este 2025, como nos hemos dado cuenta de toda esa necesidad que tienen las empresas. Las empresas necesitan de nosotros los profesionales migrantes calificados, y la necesidad que tenemos nosotros como migrantes de ese primer empleo. Vamos a hacer un proyecto súper especial allí, súper especial, también buscando eso, ¿sabes, Lau? Porque lo que nosotros queremos dentro de nuestro grupo no es una transacción con nuestro cliente y ya, es hacer relaciones duraderas, ¿sí? Y esa persona que nos pudo haber pedido una licencia de traducir hace 3 años, en este momento que ha seguido confiando en los otros servicios que hemos tenido, en este momento puede necesitar este otro servicio, y si nosotros se lo podemos dar, si puede ser una solución para él en su idioma, de alguien en que ya confió, ¿sí? Porque ya nos confió, ya nos conoce, ya probó nuestro servicio, pues ahí estamos para darles la mano y que todos nos podamos beneficiar de este proceso. Comunidad, eso es lo que están creando, comunidad. ¿Y no solamente latinoamericanos? Sí, aunque también estamos haciendo en inglés, pero más chiquitico en inglés para las otras nacionalidades. Pero está ahí. Bueno, sí. Mafe, muchísimas gracias por contar tu historia, súper inspiradora, una historia de resiliencia, 100%. Y gracias por estar acá en Salto al Vacío. Gracias, Lau, me encantó hablar contigo. Es como si hablara pues con una amiga de toda la vida, divina. Me encantan tus palabras muy sabias. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz.